Entonces tenemos las ecuaciones de Maxwell para el campo electromagnético. Entonces las recordamos, ¿no? Entonces está primero el rotacional de E, que es igual a menos dB por dt, que es la ley de Faraday, ¿no? La otra ecuación tenemos el rotacional del campo magnético, más exactamente este es la inducción magnética, es igual a mu sub 0 por I más mu sub 0 por epsilon sub 0 por dE con respecto al tiempo. Por otro lado tenemos que la divergencia de B es igual a 0 y también tenemos que la divergencia de E es igual a ρ sobre epsilon sub 0. Entonces el sentido físico de esas ecuaciones pues es que un campo rotacional, como lo acabamos de ver, genera un cambio en el campo magnético y está en contra de la regla de la mano derecha. El rotacional del campo magnético está relacionado con la corriente eléctrica y con un cambio en el campo eléctrico en el tiempo. Pero vamos a tomar un caso particular. Vamos a decir que el espacio está libre de cargas, es decir que vamos a tomar solamente el campo electromagnético, pero ya ahí donde no hay cargas. Pues de alguna manera se generó en algún punto por cargas, pero digamos que después de generado lo empezamos a estudiar. Entonces ya decimos que por ahí no hay cargas en nuestro espacio que estamos estudiando. Entonces, ¿cómo quedarían las ecuaciones de Maxwell en ese sentido? Pues la primera no cambiaría porque no tiene cargas. La primera quedaría rotacional de E es igual a menos dB con respecto al tiempo. La segunda, ¿qué pasa? Las corrientes por definición son movimiento de cargas. Es decir que si nosotros decimos que ya no hay cargas ahí, pues este miembro se anula. Entonces nos quedaría que el rotacional de B es igual a mu sub 0 por epsilon sub 0 por dE dt. Fíjense que las ecuaciones de Maxwell cambian de acuerdo al objeto que estoy estudiando. Entonces, si estudio un campo electromagnético sin cargas, pues ya no le escribo el aporte que tienen ahí las cargas. ¿Qué pasa con las otras dos ecuaciones? Entonces tenemos que divergencia de B es igual a 0 y divergencia de E tiene que ser 0 porque ya no tengo cargas acá. Entonces aquí ρ es igual a 0 y J es igual a 0. Listo, vamos a transformar estas ecuaciones de tal manera que podamos deducir la ecuación de onda. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicamos el rotacional a la primera ecuación, es decir, el rotacional de E. Eso lo podemos escribir matemáticamente también como el vector gradiente multiplicado cruz el vector gradiente de E. Bueno, eso digamos que en matemáticas lo podemos demostrar, pero no lo vamos a hacer ahorita, que el gradiente, el rotacional de un campo vectorial, bueno, vamos a designarlo igualmente E, es igual de la divergencia del vector menos el operador de Laplace del mismo vector. Eso es en regla general. Pero como aquí estamos hablando de campos en los que no hay cargas, o sea, en el problema que estamos tratando no tenemos carga, estamos hablando solamente del campo electromagnético, entonces resulta que, esto es igual a 0, o sea que esto es igual a menos el operador de Laplace aplicado al vector E, al campo eléctrico.
O sea que entonces tenemos que, bueno, teníamos que le habíamos aplicado el rotacional a la ecuación primera. El rotacional del rotacional me da esto que está aquí, pero esto que está aquí es igual a menos delta de E. Por un lado, ¿no? Por un lado. Ahora, por el otro lado, esto es igual a menos el rotacional de lo que está acá. De B con respecto a T. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Como estos dos operadores, el del tiempo y de las coordenadas, realmente son independientes, entonces esto lo podríamos invertir aquí, sacar el operador del tiempo y meter el operador, entonces nos quedaría aquí por la derivada con respecto al tiempo del rotacional de B. Ahora, de la segunda ecuación tenemos que el rotacional de B es igual a mu sub 0 por, perdón, es igual a mu sub 0 por epsilon sub 0 por d de t. O sea, tenemos aquí entonces que el rotacional de B es igual a mu sub 0 por epsilon sub 0 por la derivada parcial de E con respecto al tiempo. Tenemos entonces en conclusión que el operador de Laplace aplicado al campo eléctrico es igual a menos de, con respecto al tiempo, de el rotacional del campo. Pero aquí en el rotacional del campo, en lugar de escribir esto, voy a escribir esta expresión. Entonces tenemos por un lado delta de E, los menos se cancelarían, y por el otro lado tenemos D con respecto a T, que es este, ¿no? Aplicado al rotacional de B, pero el rotacional de B es mu sub 0 por epsilon sub 0 por con respecto al tiempo. Aquí podemos pasar a la siguiente forma, entonces de E es igual a mu sub 0 por epsilon sub 0 derivada 2 de E con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces esta ecuación la podemos generalizar un poco así, delta de E es igual a mu por epsilon a mu sub 0 por epsilon sub 0 de 2 de E con respecto a T. O sea, en lugar de escribir esto que está aquí, en forma más generalizada puedo escribirla como mu por mu sub 0 epsilon por epsilon sub 0 de E con respecto a T. O sea, esta ecuación es más general porque tiene en cuenta cualquier mu y cualquier epsilon. Ustedes saben que mu y epsilon son adimensionales. Mientras que mu sub 0 y epsilon sub 0 tienen dimensiones. Que nosotros escribimos esas dimensiones, realmente la primera tiene dimensiones Newton Coulomb cuadrado, perdón, Newton segundo cuadrado sobre Coulomb cuadrado, tiene la mu sub 0, y la otra tiene Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado, ¿cierto? Aquí cancelamos esta, cancelamos esta, cancelamos esta, cancelamos esta. O sea que toda esta multiplicación tiene unidades
metros cuadrados sobre segundo cuadrado. En otras palabras, yo podría decir que 1 sobre mu sub 0 epsilon sub 0 tiene dimensiones de metros sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? O sea, tiene dimensiones de velocidad. Como nosotros vamos a empezar a hablar de ondas electromagnéticas porque estamos tendiendo hacia allá, pues realmente entonces esa velocidad es de la onda electromagnética, ¿cierto? Y vamos a llamar un tal c sub 0 al cuadrado, lo vamos a llamar como 1 sobre mu sub 0 epsilon sub 0. Pues realmente c sub 0 es la constante de propagación de las ondas electromagnéticas, en otras palabras es la velocidad de la luz. Nos queda finalmente que delta de E, vamos a escribirlo así, delta de E menos, voy a designar no solamente esta constante de acá, sino voy a designar n cuadrado a la tal epsilon y voy a considerar que mu es igual a 1. ¿Sí? Ya tengo mu sub 0, epsilon sub 0, mu lo hago igual a 1 y n cuadrado es igual a epsilon, en donde n es el índice de refracción de las ondas electromagnéticas, ¿cierto? De un medio a otro. Entonces esto nos queda que esto menos n cuadrado, o sea que la ecuación que íbamos desarrollando aquí, esta ecuación, nos queda n cuadrado sobre c cuadrado de 2 de e con respecto a t igual a 0. Pues ya dedujimos la ecuación de onda para el campo eléctrico. Aquí tenemos, estamos C sub 0, ¿no? Vamos a mirar cómo se comporta el campo magnético. Entonces, para el campo magnético nosotros hacemos el mismo procedimiento. ¿Cómo nos quedaría para el campo magnético? Entonces vamos a tomar el rotacional de B, esta otra ecuación, la segunda, y también le aplicamos el rotacional, o sea, 2 veces el rotacional. Entonces nos quedaría, voy a cambiar aquí de color, tenemos el rotacional del rotacional de B. Obviamente aquí tenemos que respetar el orden, entonces primero calculamos este rotacional, eso por un lado, y por el otro lado sería igual a mu sub 0, tenemos mu sub 0 por mu sub 0 por pero igual le aplicamos aquí la fórmula matemática, el rotacional del rotacional de B sería igual de la divergencia de B menos el operador de Laplace aplicado al campo magnético. ¿Qué podemos decir aquí con esto? De la misma manera, claro, pues está, y ya hago más veres porque el campo magnético no tiene fuentes de campo, o sea que aquí esto me queda, esto es igual a 0. En la divergencia, pues sí, todo pero este no es igual a 0 porque este es el operador de Laplace, no es la divergencia. Fíjense que este va para arriba y este va para abajo. Entonces me quedaría aquí delta. Saben que el operador de Laplace es al cuadrado, ¿no? Ese es, recordémoslo. Entonces el operador de Laplace, recordemos que el gradiente, ¿cómo es el gradiente? El gradiente es un vector primero que todo. El gradiente es igual a d con respecto a x
en la dirección Y, más en la dirección J tenemos D con respecto a y en la dirección K tenemos D con respecto a Z. Es un vector. Mientras que el operador de Laplace es prácticamente el operador del gradiente al cuadrado, ¿sí o no? O sea, es el producto punto de estos dos vectores. Y el producto punto es un escalar. O sea que esto es igual a D2 con respecto a X al cuadrado más D2 con respecto a Y al cuadrado más D2 con respecto a Z al cuadrado. ¿Listo? Entonces, por un lado tenemos el operador de Laplace. Pero eso era por un lado. Ahora, por el otro lado, tenemos que aplicarle también el rotacional. Entonces, esto sería igual al rotacional multiplicado por lo que está aquí, que sería mu por mu sub 0 por epsilon sub 0 por d e con respecto a t. De nuevo, hacemos el truquito de invertir los operadores. Entonces escribimos el operador del tiempo primero, sacamos las constantes mu sub 0, epsilon sub 0 y invertimos los operadores, los acomodamos y entonces tenemos aquí el rotacional del campo magnético. Y de igual manera hacemos como hicimos con el campo eléctrico, asignamos esas constantes y al fin y al cabo nos queda entonces que el campo magnético, el operador de Laplace sobre el campo magnético es igual a n cuadrado sobre c cuadrado de 2 dB con respecto al tiempo. Podemos escribir finalmente como entonces delta dB menos n cuadrado sobre c cuadrado de 2b de t cuadrado igual a 0. Y tenemos ya la ecuación de onda para el campo magnético. Esta es inducción magnética y está expresado a través del campo magnético de esta manera, ¿cierto? O sea que uno puede escribir esta ecuación con respecto a h, que también uno la encuentra por ahí en la literatura, la puede encontrar como con b o como con h. Entonces la transformación de BH es a través de, bueno, y más exactamente, pues si aquí tenemos además un mu, entonces sería así, ¿cierto? Como al fin y al cabo voy a multiplicar el mu en ambos lados, pues entonces la ecuación no cambiaría, ¿sí o no? ¿Cómo me quedaría? Menos n cuadrado sobre c cuadrado de 2h con respecto a dt cuadrado. No cambiaría pues la forma realmente de la ecuación. Lo mismo arriba con el vector d, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos ya dos ecuaciones de onda, una para el campo eléctrico y la otra para el campo magnético.